Permíteme revelarte una verdad que desafiará todo lo que has escuchado sobre la propiedad privada en los debates políticos contemporáneos. Durante décadas de observar cómo sociedades prósperas colapsan bajo el peso del colectivismo, y cómo experimentos socialistas reducen civilizaciones avanzadas a la barbarie económica, he llegado a una conclusión ineludible: la propiedad privada no es simplemente un derecho más entre muchos otros, ni una conveniencia política sujeta a los caprichos de mayorías temporales. La propiedad privada es el fundamento lógico absoluto de toda civilización humana, y su violación sistemática produce inevitablemente el colapso de la cooperación social y el retorno a la pobreza primitiva. Cuando afirmo que la propiedad privada es sagrada, no me refiero a una sacralidad religiosa o emocional, sino a una necesidad lógica tan fundamental como los axiomas de la matemática. ¿Por qué esta institución aparentemente simple determina la diferencia entre prosperidad y miseria, entre civilización y caos? ¿Cómo puede un concepto legal ser tan crucial que su ausencia hace imposible el cálculo económico racional? ¿Por qué todos los intentos de democratizar o socializar la propiedad terminan destruyendo precisamente la riqueza que pretendían redistribuir? Hoy te demostraré que la propiedad privada no es una preferencia ideológica o un privilegio de clase, sino el prerequisito lógico para la existencia misma de una economía racional. Verás cómo su violación no es simplemente injusta, sino que hace imposible el funcionamiento de cualquier sistema económico complejo. Comprenderás por qué defender la propiedad privada es defender la posibilidad misma de la civilización humana. Capítulo 1. Fundamentos praxeológicos de la propiedad, la lógica de la acción individual. Para comprender por qué la propiedad privada es lógicamente indispensable, debemos comenzar con el axioma fundamental de toda ciencia económica válida: el hombre actúa. Este axioma, que denomino el punto de partida de la praxeología, nos revela verdades sobre la propiedad que ningún análisis puramente jurídico o filosófico puede alcanzar. Cuando un ser humano actúa, necesariamente emplea medios escasos para alcanzar fines valorados. Esta relación entre medios y fines no es una construcción teórica abstracta, sino una descripción lógica de lo que significa actuar racionalmente. El hombre que desea agua debe controlar el agua, el que desea pan debe controlar los ingredientes y el proceso de producción, el que desea refugio debe controlar los materiales y el espacio necesarios. Aquí surge la primera verdad praxeológica sobre la propiedad: actuar implica necesariamente controlar medios escasos. Sin este control exclusivo, la acción misma se vuelve imposible. Si yo no puedo excluir a otros del uso de los medios que empleo para mis fines, entonces no puedo realmente emplear esos medios. La acción dirigida a fines específicos requiere control dirigido sobre medios específicos. Esta necesidad lógica del control exclusivo sobre medios escasos es lo que llamamos propiedad privada en su forma más fundamental. No se trata de una invención jurídica o una convención social arbitraria, sino de una deducción lógica de la naturaleza misma de la acción humana. La propiedad privada existe porque la acción humana existe. Negar la primera es negar la segunda. Observa cómo esta comprensión praxeológica elimina inmediatamente todas las confusiones filosóficas sobre el origen de la propiedad. No necesitamos teorías sobre contratos sociales primordiales, ni especulaciones sobre estados de naturaleza hipotéticos. La propiedad emerge lógicamente de la estructura misma de la acción humana consciente. Cuando desarrollo esta deducción en mis años de investigación, descubro que la propiedad privada no es simplemente compatible con la acción humana racional, sino idéntica a ella en su estructura lógica. Cada acto de valoración, cada decisión económica, cada intercambio voluntario presupone y refuerza el principio de control exclusivo sobre medios escasos. Esta comprensión praxeológica revela por qué todos los ataques a la propiedad privada son, en última instancia, ataques a la racionalidad misma de la acción humana. Cuando el Estado confisca propiedad por el bien común,
no está simplemente redistribuyendo recursos, está interrumpiendo violentamente los procesos lógicos mediante los cuales los individuos emplean medios escasos para satisfacer necesidades urgentes. La sacralidad de la propiedad privada radica precisamente en esta identidad lógica con la acción humana racional. Violar la propiedad es violar la racionalidad, respetar la propiedad es respetar la posibilidad misma del comportamiento humano dirigido a fines conscientes. Esta no es una cuestión de preferencia moral, sino de coherencia lógica fundamental. Capítulo 2. La imposibilidad del cálculo económico sin propiedad privada. Durante mis décadas de análisis del problema del cálculo socialista, he llegado a una demostración definitiva: sin propiedad privada de los medios de producción, el cálculo económico racional se vuelve lógicamente imposible. Esta imposibilidad no es un inconveniente técnico que el socialismo pueda superar con mejor tecnología o planificación más sofisticada, es una contradicción lógica fundamental. El cálculo económico requiere precios monetarios reales que reflejen la escasez relativa de bienes y servicios. Estos precios solo pueden emerger de intercambios reales entre propietarios reales de bienes reales. Cuando digo propietarios reales, me refiero a individuos que pueden decidir libremente si intercambiar o retener sus bienes, y que cargan con las consecuencias económicas de sus decisiones. Bajo el socialismo, donde los medios de producción son propiedad colectiva, no existen propietarios reales en este sentido económico fundamental. Los gerentes estatales que administran las fábricas no son propietarios, no pueden vender las fábricas, no capturan las ganancias de decisiones acertadas, no sufren las pérdidas de decisiones erróneas. Sin estas consecuencias reales, sus decisiones no reflejan valoraciones económicas genuinas. Esta ausencia de propietarios reales hace imposible la formación de precios reales. Los precios que establecen los planificadores centrales son simplemente números arbitrarios que no reflejan la escasez relativa real ni las preferencias reales de los consumidores. Son como las velocidades que un niño asigna a sus autos de juguete, números sin conexión con realidades físicas o económicas. Sin precios reales, el cálculo de costos y beneficios se vuelve imposible. ¿Cómo puede un planificador central determinar si es más eficiente producir acero o aluminio cuando no conoce los costos reales de ninguno de los dos? ¿Cómo puede decidir entre métodos de producción alternativos cuando los precios de los factores son arbitrarios? La propiedad privada resuelve este problema de cálculo de manera elegante y automática. Cuando empresarios reales con dinero real compiten por factores de producción reales, sus ofertas reflejan valoraciones económicas genuinas. El empresario que valora correctamente un factor puede ofrecer más por el que quien lo valora incorrectamente. Este proceso competitivo genera precios que incorporan información dispersa sobre preferencias y escasez. Observa la diferencia crucial. Bajo propiedad privada, los precios emergen de decisiones reales de personas reales que arriesgan riqueza real. Bajo socialismo, los precios son impuestos por burócratas que no arriesgan nada personal en sus decisiones. Los primeros reflejan conocimiento económico real, los segundos son ejercicios arbitrarios de poder político. Esta diferencia explica por qué todas las economías socialistas desarrollan inevitablemente sistemas de precios paralelos y legales. Los planificadores centrales descubren que necesitan alguna referencia a precios reales para tomar decisiones mínimamente racionales. Pero estos precios reales solo pueden existir donde existe propiedad privada real, aunque sea en mercados negros perseguidos por el Estado. La sacralidad de la propiedad privada radica en su función como fundamento del cálculo económico racional. Sin ella, la sociedad moderna no puede funcionar porque no puede calcular. Es como tratar de hacer matemáticas sin números o navegar sin brújula. La destrucción de la propiedad privada es la destrucción de la racionalidad económica misma. Capítulo 3.
la propiedad como base de la división del trabajo y cooperación social. La división del trabajo representa el fundamento de toda civilización humana avanzada. Sin especialización productiva, estaríamos condenados a la subsistencia primitiva donde cada individuo debe producir directamente todo lo que consume. Pero esta división del trabajo solo es posible bajo un sistema de propiedad privada que permita intercambios voluntarios de productos especializados. Permíteme demostrarte por qué. La división del trabajo requiere que individuos dediquen su tiempo y energía a producir bienes que no consumirán directamente. El panadero produce pan no para comer todo el mismo, sino para intercambiarlo por carne, ropa, herramientas y otros bienes que no produce. Esta especialización solo es racional si el panadero puede estar seguro de que será propietario exclusivo del pan que produce y podrá intercambiarlo libremente. Sin propiedad privada, no hay incentivo para especialización productiva. Si el pan que produce el panadero será confiscado por el Estado y redistribuido según criterios políticos, ¿por qué habría de especializarse en producción de pan? ¿Por qué habría de invertir tiempo en perfeccionar sus habilidades panaderas, desarrollar nuevas recetas o mejorar sus métodos de producción? La propiedad privada crea los incentivos precisos que hacen posible la cooperación social a gran escala. Cada productor especializado sabe que capturará los beneficios de su eficiencia y cargará con los costos de su ineficiencia. Esta estructura de incentivos alinea el interés individual con el bienestar social. Para prosperar individualmente, cada persona debe producir bienes que otros valoren más que los recursos empleados en su producción. Observa cómo la propiedad privada resuelve también el problema del conocimiento disperso. En una economía compleja, ninguna mente puede conocer todas las condiciones locales, preferencias individuales y oportunidades de producción que determinan el uso más valioso de cada recurso. Pero bajo propiedad privada, cada propietario tiene incentivos para descubrir y aprovechar el uso más valioso de sus recursos específicos. El propietario de un terreno determinado conoce mejor que cualquier planificador central las características específicas de ese terreno, las condiciones climáticas locales, la disponibilidad de agua y mil otros factores que determinan su uso más productivo. Más importante aún, tiene incentivos para actuar sobre este conocimiento porque capturará los beneficios de decisiones acertadas y sufrirá las consecuencias de decisiones erróneas. Esta combinación de conocimiento local e incentivos correctos hace posible la coordinación espontánea de millones de decisiones individuales en patrones de cooperación que ninguna mente central podría diseñar. El sistema de precios emergente de la propiedad privada comunica información sobre escasez relativa y oportunidades de ganancia, guiando recursos hacia sus usos más valorados. Sin propiedad privada, esta coordinación espontánea se vuelve imposible. Los planificadores centrales carecen tanto del conocimiento local necesario como de los incentivos correctos para tomar decisiones eficientes. El resultado inevitable es descoordinación masiva, escasez de bienes necesarios coexistiendo con sobreproducción de bienes innecesarios. La sacralidad de la propiedad privada radica en su función como base de la cooperación social civilizada. Es la institución que permite que millones de personas trabajen juntas pacíficamente, cada una persiguiendo sus propios fines pero contribuyendo al bienestar común a través del intercambio voluntario. Destruir la propiedad privada es destruir la posibilidad misma de la civilización moderna. Capítulo 4. La crítica sistemática al colectivismo, porque la propiedad social es una contradicción lógica. Durante mis años de análisis crítico del pensamiento socialista, he descubierto que el concepto de propiedad social o propiedad colectiva es una contradicción lógica fundamental que enmascara la destrucción real de la propiedad bajo una fachada de democratización. Esta crítica no es meramente política o moral, sino lógicamente devastadora. La propiedad, en su sentido económico genuino,
significa control exclusivo sobre medios escasos. Este control debe ser ejercido por alguien específico que pueda tomar decisiones definitivas sobre el uso de esos medios. Cuando decimos que Juan posee una casa, queremos decir que Juan puede decidir quién entra, cómo se usa, si se vende y a qué precio. Esta capacidad de decisión definitiva es la esencia de la propiedad. Ahora examina qué significa realmente propiedad social. Si todos son propietarios de todo, entonces nadie es propietario de nada en el sentido económico real. Cuando se dice que una fábrica es propiedad del pueblo, ¿quién exactamente puede decidir qué se produce, cómo se produce, a quién se vende y a qué precio? La respuesta inevitable es: nadie específico puede tomar estas decisiones como propietario. En la práctica, las decisiones sobre medios de producción socialmente poseídos deben ser tomadas por burócratas estatales que actúan supuestamente en nombre del pueblo. Pero estos burócratas no son propietarios en ningún sentido económico real. No pueden vender los medios de producción, no capturan las ganancias de decisiones acertadas, no sufren pérdidas personales por decisiones erróneas. Son administradores sin las responsabilidades económicas que definen la propiedad genuina. Esta ausencia de propietarios reales crea lo que denomino el problema de la responsabilidad difusa. Cuando nadie es personalmente responsable por las consecuencias económicas de las decisiones sobre medios de producción, las decisiones se vuelven arbitrarias y politizadas. Los recursos se asignan según criterios políticos más que económicos, generando desperdicio sistemático. Observa la ironía fundamental del colectivismo, prometiendo democratizar la propiedad, efectivamente la elimina. En lugar de hacer que todos sean propietarios, hace que nadie sea propietario. Los medios de producción quedan bajo control de una burocracia estatal que no responde a criterios económicos sino a presiones políticas y consideraciones ideológicas. Esta crítica explica por qué todas las experiencias de socialización de la propiedad terminan en empobrecimiento generalizado. No es que los socialistas sean menos inteligentes o menos bien intencionados que los capitalistas. Es que han destruido la institución fundamental que hace posible el cálculo económico racional y la asignación eficiente de recursos. El concepto de propiedad social es un oxímoron lógico, como círculo cuadrado o libertad coercitiva. La propiedad requiere exclusión, lo social implica inclusión universal. La propiedad requiere decisión definitiva, lo colectivo implica decisión indefinida por consulta infinita. Estos conceptos son lógicamente incompatibles. La única alternativa real a la propiedad privada no es la propiedad social, sino la ausencia de propiedad, el caos. Cuando se eliminan los propietarios privados, los medios de producción no pasan a ser propiedad de todos, simplemente dejan de estar sujetos a control económico racional. Se convierten en objetos de lucha política donde la fuerza, no la eficiencia económica, determina su uso. La sacralidad de la propiedad privada se manifiesta claramente en este contraste con su supuesta alternativa colectivista. La propiedad privada es el único arreglo institucional que permite control económico racional sobre medios escasos. Todas las demás propuestas son variaciones del caos económico disfrazadas con retórica democratizante. Capítulo 5. La propiedad privada como fundamento de la prosperidad y el progreso económico. La relación entre propiedad privada y prosperidad económica no es una correlación accidental que podamos explicar por factores culturales o históricos contingentes. Es una conexión causal necesaria que se deriva de la lógica misma del desarrollo económico y la acumulación de capital. El progreso económico requiere ahorro e inversión continua en bienes de capital que aumenten la productividad del trabajo humano. Esta acumulación de capital solo es posible cuando los individuos pueden estar seguros de que controlarán los frutos de su ahorro e inversión. Sin esta seguridad, que solo proporciona la propiedad privada protegida,
los incentivos para el ahorro y la inversión desaparecen. Considera la lógica psicológica del ahorro. Cuando un individuo decide consumir menos hoy para invertir en herramientas que aumentarán su productividad futura, está haciendo un sacrificio presente en expectativa de beneficios futuros. Este sacrificio solo es racional si puede estar razonablemente seguro de que disfrutará esos beneficios futuros. Si existe riesgo significativo de que el Estado confisque los frutos de su inversión, el ahorro se vuelve irracional. La propiedad privada segura extiende el horizonte temporal de la planificación económica. Cuando las personas saben que ellas y sus herederos controlarán los resultados de inversiones a largo plazo, están dispuestas a emprender proyectos que pueden no dar frutos durante años o décadas. Esta extensión del horizonte temporal es crucial para el desarrollo de industrias complejas y tecnologías avanzadas. Observa cómo la inseguridad de la propiedad acorta dramáticamente el horizonte de planificación. En países donde la confiscación estatal es común, los empresarios se enfocan en proyectos de retorno rápido y evitan inversiones de largo plazo. El resultado es un subdesarrollo económico caracterizado por industrias primitivas y baja productividad. La propiedad privada también facilita la formación de capital a través del sistema crediticio. Los prestamistas están dispuestos a financiar proyectos empresariales cuando pueden usar propiedad como garantía. Esta función de la propiedad como colateral hace posible que empresarios con ideas prometedoras pero recursos limitados accedan al capital necesario para realizar sus proyectos. Sin propiedad privada transferible, el sistema crediticio no puede funcionar eficientemente. Los bancos estatales pueden imprimir dinero y prestarlo según criterios políticos, pero no pueden evaluar el mérito económico real de los proyectos porque no existe colateral real que respalde los préstamos. El resultado es mala asignación masiva de capital hacia proyectos políticamente favorecidos pero económicamente inviables. La conexión entre propiedad privada y progreso tecnológico es igualmente fundamental. La innovación requiere experimentación, y la experimentación requiere libertad para fracasar sin consecuencias catastróficas. Bajo propiedad privada, los empresarios pueden arriesgar su propia riqueza en experimentos que pueden fallar sin comprometer los recursos de toda la sociedad. Esta descentralización del riesgo permite que múltiples experimentos ocurran simultáneamente. Algunos fracasarán, pero los éxitos os compensarán las pérdidas y generarán nuevo conocimiento que beneficia a toda la sociedad. Bajo planificación central, los errores de experimentación se amplifican a escala social, haciendo que la innovación sea prohibitivamente riesgosa. La evidencia histórica confirma esta conexión teórica entre propiedad privada y prosperidad. Todas las sociedades que han logrado prosperidad duradera han desarrollado instituciones sólidas de propiedad privada. Todas las sociedades que han atacado sistemáticamente la propiedad privada han experimentado estancamiento o retroceso económico. La sacralidad de la propiedad privada se manifiesta en su papel como motor de todo progreso económico genuino. No es simplemente un arreglo institucional entre muchos posibles, sino el prerequisito lógico para la acumulación de capital, la innovación tecnológica y la elevación sostenida del nivel de vida. Capítulo 6. La dimensión moral, propiedad privada y dignidad humana. Aunque mi análisis de la propiedad privada se basa principalmente en consideraciones praxeológicas y económicas, no puedo ignorar que la propiedad privada también tiene dimensiones morales profundas que refuerzan su importancia lógica. La propiedad privada no es solo eficiente, es también esencial para la dignidad y libertad humana. La libertad individual genuina requiere una esfera de acción donde el individuo pueda tomar decisiones sin interferencia de otros. Esta esfera de libertad solo puede existir si existen recursos sobre los cuales el individuo tiene control exclusivo. Sin propiedad privada, toda acción humana está sujeta al permiso y control de autoridades colectivas,
reduciendo al individuo a un estado de dependencia infantil. Considera qué significa realmente la ausencia de propiedad privada para la autonomía individual. Si no puedes poseer tu hogar, dependes de burócratas estatales para decidir dónde vivir. Si no puedes poseer medios de producción, dependes de planificadores centrales para decidir qué trabajo realizar. Si no puedes poseer los frutos de tu trabajo, tu esfuerzo productivo se convierte en labor forzada para objetivos determinados por otros. Esta dependencia universal destruye la base material de la dignidad humana. La dignidad requiere la capacidad de tomar decisiones significativas sobre la propia vida, y esta capacidad requiere control sobre recursos materiales. Un ser humano que debe pedir permiso para cada acción económica no es verdaderamente libre, sin importar cuán democráticos sean los procesos para otorgar o denegar esos permisos. La propiedad privada también protege la diversidad de valores y estilos de vida. Bajo propiedad privada, individuos con diferentes preferencias pueden usar sus recursos de maneras diferentes sin imponerse mutuamente. El artista puede dedicar su propiedad a actividades creativas, el empresario a actividades comerciales, el contemplativo a actividades intelectuales. Sin propiedad privada, esta diversidad se vuelve imposible. Los planificadores centrales deben imponer un conjunto uniforme de prioridades y valores a toda la sociedad. Las decisiones sobre uso de recursos se vuelven decisiones políticas que deben aplicarse universalmente, eliminando el espacio para la diferencia individual y la experimentación personal. Observa también cómo la propiedad privada facilita la expresión de valores altruistas genuinos. Cuando poseo recursos privados, puedo elegir libremente ayudar a otros, apoyar causas en las que creo, o contribuir a organizaciones benéficas que considero valiosas. Esta caridad voluntaria expresa valores morales genuinos porque surge de elección libre, no de coerción. El altruismo forzado del socialismo no es verdadero altruismo sino coerción disfrazada. Cuando el Estado confisca mi propiedad para redistribuirla según sus criterios, no estoy siendo altruista, estoy siendo víctima de robo. Los beneficiarios de esta redistribución tampoco desarrollan gratitud genuina porque saben que los recursos no fueron dados voluntariamente sino confiscados por la fuerza. La propiedad privada también protege la intimidad y la vida familiar. El hogar propio crea un espacio privado donde las familias pueden desarrollar sus propias tradiciones, educar a sus hijos según sus propios valores, y mantener relaciones personales libres de interferencia estatal. Sin esta protección material de la privacidad, el poder político se vuelve totalitario por necesidad lógica. Esta dimensión moral de la propiedad privada explica por qué su violación genera no solo ineficiencia económica sino también degradación humana. Las sociedades socialistas no solo son más pobres materialmente, también son más pobres espiritualmente porque han destruido la base material de la libertad, dignidad y responsabilidad individual. La sacralidad de la propiedad privada se manifiesta tanto en su función económica como en su función moral. Es simultáneamente el fundamento de la eficiencia económica y de la dignidad humana. Atacar la propiedad privada es atacar tanto la prosperidad material como la libertad espiritual de la humanidad. Capítulo 7. Aplicación práctica. Defensa de la propiedad privada en el contexto latinoamericano. La importancia de defender la propiedad privada se vuelve especialmente urgente en el contexto latinoamericano, donde décadas de retórica colectivista y políticas redistributivas han debilitado gravemente las instituciones de propiedad, produciendo exactamente la pobreza y desigualdad que supuestamente pretendían curar. En toda América Latina observamos el mismo patrón trágico: gobiernos que prometen justicia social a través de la redistribución y terminan empobreciendo a las masas que pretendían ayudar. Este patrón no es accidental ni se debe a mala implementación de políticas correctas. Es la consecuencia inevitable de atacar el fundamento mismo de la prosperidad económica.
Considera el caso venezolano, donde presencié durante décadas la destrucción sistemática de la propiedad privada bajo el pretexto de crear una sociedad más justa. La confiscación de empresas privadas, la imposición de controles de precios, la manipulación del tipo de cambio y la redistribución política de recursos han producido exactamente el resultado que mi teoría predice: colapso económico total y empobrecimiento masivo. La tragedia venezolana no es única sino representativa de lo que ocurre cuando sociedades abrazan la ilusión de que pueden generar prosperidad atacando sus fuentes. Argentina experimentó variaciones del mismo tema con resultados similarmente desastrosos. México, Brasil y otros países de la región han sufrido versiones menos extremas del mismo error fundamental. La solución para el subdesarrollo latinoamericano no es más redistribución sino protección más sólida de la propiedad privada. Los países de la región necesitan reformas constitucionales que establezcan derechos de propiedad inviolables, sistemas judiciales independientes que protejan estos derechos contra caprichos políticos, y marcos regulatorios que faciliten en lugar de obstaculizar la creación y transferencia de propiedad. Estas reformas no requieren tecnología avanzada ni capital extranjero masivo. Requieren principalmente claridad intelectual sobre los principios correctos y voluntad política para implementarlos contra la resistencia de grupos que se benefician del status quo redistributivo. El capital y la tecnología fluirán naturalmente hacia sociedades que protejan efectivamente la propiedad privada. La experiencia de Chile durante las reformas de los años 80 demuestra que la transformación hacia una economía de propiedad privada es posible y produce resultados espectaculares. La privatización de empresas estatales, la liberalización de mercados y el fortalecimiento de derechos de propiedad transformaron a Chile de una economía estancada en el país más próspero de América Latina. Sin embargo, estas reformas requieren sostenimiento político a largo plazo contra presiones populistas recurrentes. Las masas que se benefician de la prosperidad generada por la propiedad privada no siempre comprenden la conexión causal entre instituciones correctas y resultados positivos. Los demagogos pueden explotar esta ignorancia económica prometiendo beneficios redistributivos imposibles. La educación económica se vuelve crucial para la sostenibilidad de reformas pro propiedad privada. Las sociedades latinoamericanas necesitan comprender que la prosperidad no surge de redistribuir riqueza existente sino de crear nuevas riquezas a través de inversión y producción. Esta creación de riqueza solo es posible bajo instituciones que respeten y protejan la propiedad privada. El empresariado latinoamericano también debe asumir mayor responsabilidad intelectual en defender los principios que hacen posible su propia existencia. Demasiados empresarios de la región adoptan posturas defensivas o apologéticas sobre las ganancias privadas, como si la creación de riqueza fuera moralmente cuestionable. Esta actitud facilita los ataques populistas contra la propiedad privada. La defensa efectiva de la propiedad privada en América Latina requiere tanto reformas institucionales como transformación cultural. Las sociedades de la región deben redescubrir la verdad de que la propiedad privada no es el enemigo de la justicia social sino su fundamento más sólido. Solo sociedades que respeten la propiedad privada pueden generar la prosperidad que hace posible la justicia genuina. Conclusión. Después de décadas de análisis sistemático, he llegado a una certeza lógica absoluta: la propiedad privada no es simplemente una institución económica útil o una preferencia política defensible. Es el fundamento indispensable de toda civilización humana racional, y su destrucción produce inevitablemente el colapso de la cooperación social y el retorno a la barbarie económica. Esta certeza no se basa en sentimientos, tradiciones o conveniencias políticas temporales. Se deriva lógicamente de la naturaleza misma de la acción humana y los requisitos del cálculo económico racional. La propiedad privada es sagrada porque es lógicamente necesaria para la existencia de una sociedad próspera y libre.
Hemos visto cómo la propiedad privada emerge necesariamente de la estructura de la acción humana consciente, cómo hace posible el cálculo económico racional, cómo facilita la división del trabajo y la cooperación social, cómo incentiva el ahorro y la inversión que generan progreso económico, y cómo protege la dignidad y libertad individual. Cada una de estas funciones es indispensable, la ausencia de cualquiera de ellas compromete la viabilidad de la civilización moderna. La crítica al colectivismo que he desarrollado no es una preferencia ideológica sino una demostración lógica de que las alternativas a la propiedad privada son contradicciones conceptuales que colapsan en la práctica. La propiedad social es un oxímoron que enmascara la destrucción real de la propiedad bajo retórica democratizante. Para las sociedades latinoamericanas, esta comprensión es especialmente urgente. Décadas de experimentación con variantes del colectivismo han producido exactamente los resultados que mi teoría predice: empobrecimiento, descoordinación económica y degradación de las instituciones civilizadas. La única salida de este callejón sin salida es el retorno a principios correctos basados en respeto absoluto por la propiedad privada. Te invito a estudiar más profundamente estos principios en mis obras completas, donde desarrollo estas ideas con mayor detalle técnico y abundante evidencia histórica. Más importante aún, te desafío a aplicar esta comprensión en tu propia vida y en los debates políticos de tu sociedad. La defensa de la propiedad privada no es una batalla política opcional sino una necesidad lógica para cualquiera que desee prosperidad y libertad. La verdad económica eventualmente prevalece sobre el error, pero esta prevalencia puede tardar décadas o siglos, causando sufrimiento innecesario a millones de personas. Tu comprensión y defensa de principios correctos puede acelerar este proceso de corrección intelectual. En última instancia, la sacralidad de la propiedad privada radica en su identidad con la racionalidad misma de la civilización humana.